Sala de control. En un búnker subterráneo de un milenio de antigüedad, inicialmente concebido para la ciencia, bajo los restos humeantes de lo que fue Ginebra, apestaba a sudor y miedo, una desesperanza tan densa que casi se podía masticar. En las pantallas parpadeantes del último bastión de la Unión de Naciones, la cúpula militar observaba los mapas tácticos holográficos sobre el planeta Tierra desgarrado. Hacía meses que los informes de bajas no se contaban por millones, sino por la aniquilación de regiones enteras. Las factorías de androides de los heraldos vomitaban horrores quiméricos que masacraban sin piedad. La respuesta mecanizada de la Unión solo lograba prolongar la agonía. La guerra había escapado al control humano. Ya solo unos cuantos combatían entre batallones de seres autómatas en ambos lados. No hay otra vía. La voz del canciller Lysander Kael era un susurro ronco, con el velo de la muerte en la expresión de su cara. Íntimamente despojado de su autoridad, sus ojos, hundidos y enrojecidos, se fijaron en la proyección tridimensional que flotaba en el centro de la sala. Una esfera de luz opaca a más de 100 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, en la vertical de las últimas ciudadelas de los heraldos de la segunda aurora. El último suspiro del sol, el arma definitiva, la promesa de un final absoluto para el enemigo. Una solución dolorosa, sí, pero necesaria para poder erradicar la amenaza de los heraldos y permitir el resurgimiento de una nueva era dorada. El canciller cerró los ojos. La imagen del capitán Kaelen Vance, el héroe de la Etherion, le vino a la mente. Un mártir de una era de esperanza que ahora se extinguía en la oscuridad. Aquellos que le precedieron habían creído en un futuro, en el Apicem Humanitatis. Apicem, pensó lacónicamente. Mientras el tic-tac del contador regresivo taladraba el silencio tenso de la sala, Lysander Kael murmuró apenas audible una plegaria para sí mismo. Al fin llegó la hora, hora de la verdad, mirándole a los ojos, ojos de maldad. Perdóname, Señor, por esta crueldad, que mis lágrimas sirvan para la libertad. Confirmada la trayectoria, canciller. Una voz inquebrantable resonó, cortando el aire pesado. Coordenadas bloqueadas, esperando su autorización final. Lysander abrió los ojos lentamente. El sacrificio era impensable, pero la alternativa era la aniquilación total de lo poco que quedaba a manos de una fe ciega y un odio ancestral. Tetonen, articuló una palabra, una exhalación de almas. El destello no fue una explosión convencional. No hubo un trueno que desgarrara el cielo, ni una onda de choque que barriera los edificios. Fue una implosión lumínica, una singularidad que engulló la materia a su alrededor en un silencio absoluto. A 100 kilómetros de altura, el cielo se volvió por un instante un lienzo de puro blanco, cegador, devorador y antinatural. La Unión de Naciones había diseñado el último suspiro del Sol como un dispositivo de singularidad cuántica. Una bomba de antimateria capaz de generar una disrupción localizada del continuo espacio-tiempo para desintegrar la realidad en un área específica y controlada. Buscaban una detonación brutal, pero quirúrgica, para no exceder los objetivos militares. Lo que no previeron, ni sus vastos cálculos pudieron jamás anticipar, fue la cicatriz cósmica que la Tierra arrastraba desde hacía siglos.
La fallida expedición de la Etherion en el año 2425, al toparse accidentalmente con un nexo hacia el vacío cósmico, la fuente misma de la señal baliza Ether Lumina había establecido una conexión minúscula, imperceptible, pero permanente. Una reverberación energética a nivel subatómico como una cuerda de un piano amartillada que la humanidad desconocía, resonando en el universo. Cuando el pulso cuántico espacial del último suspiro se activó, buscando un equilibrio energético para cerrar su disrupción, el nivel de retroalimentación hacía ya imposible apagar la reacción. No fue solo antimateria, fue una ruptura incontrolada del velo dimensional a escala planetaria, una amplificación salvaje e imprevista de su poder. La energía de la detonación fue canalizada y multiplicada por la inmensidad del vacío, liberando una onda de desincronización entrópica que barrió la biosfera terrestre. No quemó ni radió en el sentido habitual, simplemente desordenó la estructura molecular y energética de la vida a nivel fundamental. Las células se desintegraron, las cadenas de ADN se deshilacharon y los enlaces atómicos se reestructuraron, dando lugar a horrendas e inenarrables nuevas configuraciones de la materia. La vida se deshizo, inundada en luz perfecta. Pasado un instante, o tal vez siglos, el resplandor comenzó a desvanecerse, no con estrépito, sino con una calma impía. No dejó un cráter, sino un vacío antinatural abierto en la termosfera en la línea Kármán. Una onda expansiva, colosal e inevitable se derramaba sobre el mundo, reduciendo a la nada todo vestigio de lo conocido. Tras su paso, una bruma iridiscente de energía residual se extendía lentamente, cubriendo la superficie como un sudario de luz muerta. Y así, en el umbral del último aliento del mundo, la creación entera fue devorada por su propio resplandor, como un dios que al despertar ya no recuerda haber soñado. En las colonias, a años luz de distancia, la señal tardó en llegar. Cuando lo hizo, los telescopios orbitales y los monitores de energía captaron la anomalía. Una gigantesca cicatriz iridiscente flotando sobre la Tierra donde antes había nubes. No era un hongo atómico, sino una pústula supurante en el tejido del planeta. La atmósfera, antes azul y vibrante, ahora se teñía de tonos anaranjados y rojizos, cargada de polvo incandescente y partículas desestructuradas. Los sensores de vida se silenciaron uno a uno, confirmando el horror. En la Tierra, el impacto fue más visceral. Aquellos, lo suficientemente lejos para sobrevivir al destello inicial, sintieron el aire volverse metálico, el olor a ozono quemado y a ceniza. La poca vegetación se marchitó al instante y los animales, si es que alguno quedaba, cayeron muertos, descompuestos en un instante por la desincronización cuántica. Las infraestructuras, ya devastadas, se derrumbaron bajo el peso de la realidad ahora desplazada. El suspiro cumplió su propósito. La guerra terminó, pero el planeta, cuna de la vida, había sido reducido a un monumento de silencio desesperado. El 99,99% de los seres se extinguieron en cuestión de horas por el desgarro en la propia trama de la existencia. Donde hubo vastas urbes y exuberantes paisajes, ahora solo quedaba la tenebrae eternitatis, una oscuridad eterna de polvo, ceniza y el eco de una resonancia cósmica incomprensible. La naturaleza,
las fastuosas superciudades, la historia, los vestigios y nuestras raíces, los monumentos, el arte, la ciencia, el amor, la esperanza, se habían perdido. Nuestra madre había muerto. Lo poco que quedaba de la humanidad en las colonias lo sentiría como una amputación en el alma, una herida que jamás sanaría. En ese vasto abismo donde la luz se extinguió para siempre, solo quedó la sombra eterna de nuestra propia insignificancia. Pero aunque la oscuridad parecía eterna y la herida imposible de sanar, en las profundidades de las colonias, entre las cenizas del olvido, un susurro tenue comenzó a crecer, una chispa inextinguible que desafiara la nada, prometiendo que mientras quede aliento, la luz volverá a despertar.